Buenos días, es un gusto saludarlos a todos. Espero que se estén cuidando bastante. En este video vamos a ver lo que es la guía número 5, que pertenece a las guías del mes de agosto. Recuerden que el curso lectivo 2020 se dividió en 2 semestres. Ya el primer semestre terminó y esta guía del mes de agosto es la primer guía para el segundo semestre. ¿Ok? En esta guía número 5 vamos a iniciar con el tema de geometría. En las guías pasadas estuvimos viendo lo que eran números racionales, ya terminamos esa área y vamos ahora con el área de geometría. En realidad va a ser muy poquito lo que vamos a ver de geometría, ya que por la situación y por el tipo de educación a distancia se quitaron varios temas del programa. Entonces lo que vamos a ver de geometría realmente es un poquito apenas. Iniciamos con triángulos. Entonces, lo que vamos a ver en el video va a ser vamos a repasar un poquito los conceptos y les voy a ayudar un poquito. La guía es fácil, no tienen que resolver, es más que nada como de aplicar los conceptos. Entonces, vamos a conocer un poquito. Ok, en este primer tema estamos viendo semejanza y congruencia de triángulos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Tenemos lo que son triángulos semejantes. Okay, aquí están las definiciones, yo les voy a explicar un poquito cómo para que tengan la idea de qué significa, ¿verdad? Entonces, ¿qué son triángulos semejantes? Primero que todo, recordemos las partes de un triángulo, ¿verdad? Los ángulos y los lados, es lo que vamos a ocupar para este tema. Entonces, triángulos semejantes son dos triángulos cuyos ángulos, aquí los podemos ver, miden igual y sus lados son proporcionales. ¿Qué quiere decir que los lados de un triángulo sean proporcionales? Bueno, quiere decir, en palabras simples, que es que el triángulo se haga más grande o más pequeño, pero siempre de la misma forma, digamos, va a ser el mismo triángulo, solo que se va a hacer más grande o más pequeño. Eso sería la proporcionalidad en palabras simples. Si ya lo vemos matemáticamente, significa que este ladito creció exactamente lo mismo que este para llegar acá. Por ejemplo, si esto fuera el doble, ¿verdad? Entonces, todos estos lados se multiplicaron por 2 para hacer un triángulo exactamente de la misma forma, pero más grande. Algo así se puede decir que es la proporcionalidad. En este tema de estas semanas no vamos a ocupar entender mucho esto, porque va a ser solo aplicar. Para la próxima guía sí vamos a profundizar en este tema de la proporcionalidad, para que ya puedan resolver problemas con el tema. Pero para esto lo único que tenemos que saber es eso, que un triángulo semejante es ese que se hace más grande o más pequeño manteniendo la forma del triángulo, ¿verdad? Los lados van a crecer o a disminuir proporcionalmente y sus ángulos miden igual. En los triángulos congruentes, lo que sucede es que son triángulos cuyos ángulos miden exactamente lo mismo y cuyos lados miden lo mismo también. O sea, triángulos completamente iguales. Acá en geometría, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver que los ángulos tienen la misma letra. Esto significa que miden igual. Y en los lados, estos palitos, ¿verdad? Significa, por ejemplo, este que mide 1 y este 1, que este lado es igual a este 2 y este 2, que este lado va a ser igual a este 3 y este 3, igual, que esos lados son iguales. Ok, vamos a echar un vistazo rápidamente a los criterios para no hacer el video muy largo y poder revisar lo que tienen que resolver. En semejanza de triángulos, aquí es solo reconocer estas partes de la división entre lados. Las vamos a profundizar, como les digo, en el próximo video, que es la próxima guía de septiembre. Ahí ya vamos a tener que resolver, entonces ahí vamos a profundizar más sobre esto. Aquí más que todo es conocer los criterios, porque los tenemos que aplicar. Entonces, ¿cuáles son los criterios de semejanza? Cuando sus tres ángulos son iguales, cuando a mí me indica el dibujo que sus tres ángulos son iguales, el criterio va a ser ángulo, ángulo, ángulo. Cuando a mí me indican que sus lados son proporcionales, o sea, me dan la medida de los lados, que este mide 2, este mide 4, este mide 3, este mide 6, significa que van creciendo, ¿verdad? Proporcionalmente. Entonces el criterio va a ser lado, lado, lado. Claro que estos ejercicios son sencillos porque si a ustedes les dan dos triángulos y les dicen que son semejantes,
y les dan las tres medidas de los lados, significa que son semejantes por el criterio lado, lado, lado. Y luego tenemos el criterio lado, ángulo, lado, que es cuando me van a dar un lado, un ángulo y un lado. El ángulo tiene que estar entre esos dos lados. Entonces yo voy a decir que son semejantes por el criterio lado, ángulo, lado. L a L. Ahora los criterios de congruencia son casi los mismos, solo que aquí cambian. Ven que acá tenemos el lado, lado, lado. Aquí tenemos el lado, ángulo, lado. Pero acá tenemos ángulo, lado, ángulo en vez de ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si me dan la medida de los tres lados y me dice que son iguales, pues podemos ver una rayita, 1, 2, 2, 3, 3. Vamos a decir que son congruentes por el criterio LLL, lado, lado, lado. Igual acá, lado, ángulo, lado, criterio, lado, ángulo, lado. Y ángulo, lado y ángulo va a ser por el criterio ángulo, lado y ángulo. En realidad el tema es bastante sencillo acá porque solo vamos a aplicar esos criterios. ¿Qué es lo complicado? Ya casi lo vamos a ver, que es utilizar ese lenguaje matemático para decir esas cosas. Ok, vean, la situación número 1 está súper sencilla. Es nada más identificar parejas de triángulos congruentes y encerrarlas en el mismo color. Es un ejercicio bastante simple, pueden sobrar triángulos por ahí para que sepan. Vamos a la situación número 2 y la 3, que ya son las de aplicar. Ok, en este caso yo les voy a ayudar a resolver una de cada una, bueno no, una de estas y con eso la resuelven porque estas son apenas dos, entonces sería muy poquito. Una de estas y con esto se pueden guiar con todo. Porque esta está muy fácil, es solo poner el triángulo y el criterio. Ok, ¿qué es lo importante cuando nosotros aplicamos estos conceptos de criterios? Es utilizar el lenguaje matemático bien utilizado. ¿A qué me refiero? Veamos este primero. Bueno, en realidad este primero está muy fácil. Bueno, no importa, veamos el primero y con este se guían. Entonces, yo aquí tengo dos triángulos, los tengo unidos, no sé si los ven. Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, es acá donde es lo importante enseñarles a utilizar el lenguaje matemático. Aquí me solicita, ¿verdad?, que ponga ángulos congruentes, lados congruentes, cuál triángulo es semejante con cuál triángulo y por cuál criterio. Entonces, vamos primero con los ángulos. Hay varias formas de poner un ángulo, por ejemplo. En estos triángulos, ¿cuáles ángulos son iguales? Son estos que tienen un cuadrito porque son ángulos de 90. Miden lo mismo. Pasa lo mismo con esta tercera imagen y en esta, ahí nos señala cuáles miden igual. Entonces, como estos miden 90, yo puedo poner el ángulo de dos formas. Ya sea que ponga, para mí, que es lo que mejor deberían, y lo vamos a hacer así para mejor manejarlo así, ¿verdad? El ángulo se escribe con las letras que lo forman. O sea, aquí tenemos el ángulo N, T y M. ¿Lo ven? Es el que forma este 90. Entonces nosotros aquí vamos a decir que el ángulo, N, T y M va a ser congruente. Ponemos I. Pueden poner el símbolo de congruencia como el de acá abajo, pero con solo el ángulo NT y M, porque me está diciendo cuáles ángulos son congruentes, el NT y M y el NT y O. ¿Ok? Así es como nosotros denotamos un ángulo. Pueden ponerlo al revés también, OTN. ¿Qué es lo importante? Que esta T que pertenece al ángulo donde está, siempre está en el centro, porque es formando el ángulo. NTM y NTO. ¿Qué lados son congruentes? Aquí, él me indica que este mide igual que este. Entonces, voy a utilizar el MT, ¿ok? El MT. ¿Cuáles lados son congruentes? Entonces, ahí me disculpan la interrupción. El MT y el OT son los lados congruentes. ¿Ok? ¿Cómo se denota un lado? Con una rayita por encima. Esos son símbolos que debieron aprender en séptimo año.
cómo se denota un ángulo, cómo se denota un lado, cómo se denota un punto, ¿verdad? Son conceptos que se enseñan en séptimo año, pero acá los repasamos. Entonces, para poner el lado le ponemos una rayita por encima. Entonces, ahora, ¿cuáles son los triángulos congruentes o también en semejantes? Lo que es muy importante es poner el orden del triángulo. ¿Qué significa el orden del triángulo? Ok, que yo voy a decir que voy a tratar de pausar un momento. Ok, chicos, ahí tuve que interrumpir un momento el video, pero no lo quería borrar porque ya llevaba mucho rato. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es poner el orden del triángulo. ¿A qué me refiero con el orden? Que cuando yo digo que un triángulo es igual, voy a devolverme a los triangulitos de arriba para que tengan una idea. Ok. Yo aquí, para decir que estos triángulos son iguales, tengo que decir que el triángulo ABC es igual al DEF. Me explico, siguiendo el orden del triángulo de la misma manera. Entonces acá abajo, ¿cuáles son los triángulos iguales? Pues hay muchas formas de ponerlo. Por ejemplo, yo puedo decir que es el MTN y el OTN. O puedo decir que es el TNM y el TNO. O incluso, vamos a ver cuáles dije, el TMN y el TON. Me explico, siguiendo el orden de las letras. Entonces yo aquí voy a decir que el NTM, que el triángulo NTM, va a ser congruente al triángulo, como dije, NTM, el otro triángulo va a ser NTO. ¿Y por qué criterio? Ok, entonces yo tengo que tienen un lado igual, un ángulo igual y comparten un lado. ¿Qué significa? Que va a ser por el criterio lado, ángulo, lado. Ok, vuelvo a explicar porque tienen un lado, un ángulo y comparten un lado. O sea, tienen lado, ángulo y lado iguales. Ok, eso es lo que tienen que hacer en cada uno. Solo hay más ángulos congruentes. Aquí también pude haber puesto que el NT era congruente con el mismo NT, ¿verdad? Porque está pegado. Pero con que me pongan solo un par en cada uno está bien. Y aquí abajo es exactamente lo mismo, pero acá nada más tengo que seguir el orden de los triángulos y poner el criterio, que en ambos ejercicios de esta situación 3 están muy sencillos. De igual forma, ya ustedes saben que cualquier duda o consulta que les haya quedado, nada más me escriben y yo siempre voy a estar dispuesta a ayudarles a resolver todos los ejercicios que no hayan entendido. Recuerden siempre llenar aquí la autoevaluación, ¿verdad? Que es muy importante. Y recuerden enviarme las evidencias con el nombre del estudiante abajo, por favor, para no tener más problemillas ahí con fotos muy parecidas que envían. Entonces quedo a sus órdenes y les deseo muchos éxitos.